Buenos días, Pedro. Sabes que para mí es un honor tenerte en esta entrevista, poderte hacer las preguntas que yo creo que durante tantos años soñé con hacerte, ¿no? Después de todos estos años siguiendo tus libros, tus trabajos, pues por fin puedo hacerte una entrevista y salir de muchas dudas y también que mucha gente salga de dudas, ¿no? De preguntas que podría tener respecto no solamente a tu figura, sino también a la del misterio, y que seguramente tú, como buen maestro, podrás contestarnos. Hola Gabriel, es para mí un placer estar aquí contigo y desde luego pasar un buen rato hablando del misterio de psicofonías y de todo ese curioso mundo de los enigmas que tanto nos gustan y que desde luego pues tanta dedicación les estamos dando. Yo creo que en toda vida de las personas más importantes siempre hay un punto de inflexión donde todo empieza a desarrollarse, donde todo empieza a avanzar, la rueda empieza a girar. Entonces, ¿cuál fue ese punto y si nos puedes contar tus inicios? Bueno, yo empecé en el mundo del misterio de una forma bastante casual, ¿no? Porque yo era muy pequeño, recuerdo que veía los programas de Fernando Jiménez del Oso, de mi querido Fernando, y bueno, pues me hacía el dormido para que mi padre tampoco me descubriese que yo estaba viendo este programa, ¿no? Y me dormía, y me hacía el dormido y así podía verlos. Me encantó, me enganchó. De hecho, siempre me gustó, incluso de pequeño, ¿no? Ya mis primeros libros trataban sobre hipnotismo, magnetismo y sugestión, concretamente el de Paul C. Hagot, que lo compré, fue mi primer libro. Y luego de ahí, bueno, pues evidentemente ya salté a otros, ¿no? Pero en especial el mundo del misterio a mí me atrajo prácticamente desde niño. Me gustaba lo curioso, lo que no tenía una explicación plausible, porque siempre he sido una persona de ciencia, ¿no? Y siempre me ha traído la ciencia y la curiosidad del cómo funcionan todas las cosas. Y todo esto ha hecho que me acercase mucho a la comprensión de un mundo ultraterreno, eh, quizá de lo paranormal sin saberlo, y por supuesto, no sé, navegando un poco entre aquello desconocido. Poco a poco iba descubriendo muchos de los misterios y me di cuenta de que estos pues muchas veces tienen una solución y tienen una explicación plausible. Cuando la tienen y cuando no la tienen, pues no la tienen, ¿no? Yo digamos que podría decirte que comencé a interesarme por el mundo del misterio cuando tenía aproximadamente 12 años, de una forma más puntual, ¿no? Cuando descubrí el fenómeno de la psicofonía, leyendo precisamente uno de los artículos que un tal Friedrich Jürgenson, descubridor del fenómeno de la psicofonía propiamente dicho, ¿no? Aunque no fue el primero que grabó voces extrañas, pero sí podríamos decir que es el descubridor de la psicofonía el 12 de junio del año 1959. Y esto me atrajo mucho, ¿no? O sea, pensar que cuando yo iba leyendo este artículo y veía que este hombre narraba una serie de hechos que no tenían una explicación aparente, que había grabado voces, eh, que había intentado grabar el canto de los pájaros y de repente pues salió una conversación en noruego hablando del canto de los pájaros, ¿no? Y que otro día, un año más tarde, pues en su casa, estuvo realizando una grabación y apareció una persona que se identificó como Helen, su difunta madre. Pero es que además le llamaba por su nombre de pila, como le llamaba su madre, ¿no? Todo esto hizo que me interesase muchísimo por el fenómeno de la psicofonía. Mi padre, que es bastante escéptico, intentó explicármelo. Y de hecho realizamos algunas pruebas, recuerdo en aquel entonces, desde un punto de vista bastante arcaico, ¿no? Con este aparato que está aquí concretamente. Con este aparato, que lo conservo todavía, pues grabé yo mi primera psicofonía, que era ni más ni menos que el canto de un pájaro que tenía un vecino, ¿no? Todo esto, bueno, pues nos llevó tiempo y yo recuerdo que nos metimos en una biblioteca que tenía mi padre, todavía la tiene, pues todavía vive, gracias a Dios, y bueno, pues allí colocamos una cinta magnetofónica, dejamos todo el sistema grabando y de repente, bueno, pues a los 30 minutos había saltado ya la cinta y, y bueno, había una grabación. Cuando la revisamos había como una voz que decía mamá. Resultó ser el pájaro de un vecino, ¿no?
jocosamente. Pero esto me hizo darme cuenta que efectivamente se podían llegar a cometer errores dentro de lo que es esta experimentación, y así fue como yo me introduje poco a poco a la investigación del fenómeno. Y ya cuando conocí a mi mujer, la que hoy es mi mujer, que antes era mi novia, lógicamente, yo tenía 15 años, empezamos a salir juntos, pero salimos de una forma un poco extraña, porque yo, pues a diferencia de otros muchachos, pues no me iba a los bares y a las discotecas, yo me iba al monte con mi bicicleta a grabar psicofonías, nada más y nada menos. Y bueno, recuerdo que empecé a grabar con ella y bueno, pues elaboramos un plan de trabajo con unas fichas donde se podía incluso ver las pautas de la luna, los biorritmos del día, cosa que se daba antes muchísimo, la temperatura, la presión atmosférica, determinado tipo de variables que en cierto modo podían llegar a afectar de una forma directa al fenómeno de la psicofonía. Y así fue como yo me introduje prácticamente en este campo y por supuesto como empecé a desarrollar todas mis investigaciones, ¿no? ¿Tus estudios en ciencia te han ayudado a comprender mejor la psicofonía? A lo largo del tiempo, pues ya empecé a estudiar una carrera de ciencias, lógicamente, estudié la ingeniería técnica de informática, y esto me ayudó mucho pues, a concebir lo que era una estructura mental, una estructura de información. Yo le llamo así porque fue una de las asignaturas en la carrera que más me gustaban, ¿no? Estructura de la información. Pero yo lo veía así porque mi mente estaba muy estructurada. Yo quería tener una serie de respuestas. Siempre he sido muy cientificista. Siempre he alabado la ciencia, sin ser detractor del misterio, ¿no? Pero he alabado la ciencia y me ha gustado. Me ha gustado por encima de cualquier cosa. Y por supuesto también he intentado aplicar a la psicofonía lo que podríamos llegar a comprender como ciencia actual, ¿no? Esto pues me acercó mucho a la comprensión de los fenómenos paranormales de una forma directa, de una forma que también yo tenía que establecer un método de trabajo, un método en el cual pues pudiese llegar a explicar desde un punto de vista técnico lo que es una grabación paranormal, ¿no? Y esto también me ayudó mucho pues, a comprender algunas de las pautas de trabajo a la hora de investigar una casa encantada, por ejemplo, ¿no? O cuando realizas una grabación psicofónica, aquí en mi estudio, o bien en una investigación de campo, donde se establecen unos parámetros de trabajo que desde luego tienen que tener una medida, una pauta científica. Y esta pauta científica se le da conforme el investigador va desarrollando trabajo y desarrollando datos, sacando datos de lo que son este tipo de grabaciones y que posiblemente podrían llegar a conducir a un error si no lo haces con un estamento controlado, científico y por supuesto pautado, con el fin de que pues, mis otros colegas en diversos lugares del mundo pudieran también contrastar mis investigaciones sin llevar el tema a un error. Claro, esto requería pues, el desarrollo de un método de trabajo que no estaba creado, que era el método científico de investigación, un método paracientífico de investigación concretamente, que fue el que yo desarrollé. Los puse en varios congresos, en varias charlas públicas y bueno, pues en el último libro mío, en el gran libro de las psicofonías, también hablo de ese método paracientífico de investigación que nos ayuda pues a tener unificado pues prácticamente entre todo el gremio de investigadores la pauta de trabajo a la hora de establecer métodos de investigación paranormal y sobre todo pues en el campo de la psicofonía y de los fenómenos extraños. Yo creo que para todas las personas interesadas en el mundo del misterio, de la parapsicología y, por supuesto, de la psicofonía, deberían de conocer la imagen de Germán de Argumosa. Fue un maestro de su tiempo que sigue hoy siendo referente para muchos. ¿Tú le conociste? ¿Cómo fue esa experiencia?